Listo, pues ya estamos comenzando. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, como pueden ver acá, las últimas clases estuvimos centrados en analizar lo que eran ángulos, tanto de triángulos, cuadriláteros, ángulos entre paralelas y también ángulos entre polígonos. Pero hoy, más que ángulos, nos vamos a centrar en lo que son las relaciones métricas. Ya algunas ya la habíamos visto, como lo era el teorema de Pitágoras, teorema de la altura y de los catetos. Eso lo vimos en la clase 46, si no mal recuerdo. Y ahorita estamos en la clase 48. Entonces vamos a ver algunos. Vamos a omitir esta parte que ya la hemos visto en aritmética, que son las operaciones con proporciones. Y nos vamos a ir directamente a la parte que nos interesa. Espera un momentito que se pegó el PDF. Ok, ahora sí. Ya estamos de nuevo, ya se compuso. Vamos a ver lo siguiente. Dice acá razones entre dos segmentos. De hecho, esto es bastante fundamental porque lo vamos a estar viendo durante toda la clase. Y dice que la razón entre dos segmentos se define como la razón entre sus longitudes. Por ejemplo, si la medida de un segmento AB es 4 y la medida de un segmento DC es 2, decimos que AB y CD están en una razón 2 a 1. ¿Por qué razón? Porque el segmento AB es el doble, el doble que lo que es el segmento CD. Eso significa 2 a 1 que este vale el doble que este que vale 1. Y ahí lo tienen. Vamos a ver un teorema. Dice que si una recta es paralela a uno de los lados de un triángulo, entonces los otros dos lados quedan divididos en segmentos proporcionales. Lo que nos quiere decir es esto de acá. Si tengo un triángulo, como ven acá, el triángulo CDE, y tengo otro triángulo que se forma con las prolongaciones de sus lados y otra paralela al lado de E, entonces lo que ocurre acá es que estos dos triángulos, el pequeñito y el grande, si ustedes se fijan dirían que son similares. En lo único que cambia es su tamaño. Como eso ocurre, pues nosotros podemos hacer relaciones entre sus medidas. Eso ya lo mirábamos en un problema anteriormente. Y a esto se llama razón de semejanza. Entonces aquí les dice, si DE es paralelo a AB, entonces significa que el segmento CD, que es esto que va de acá hasta acá, entre el segmento Y, que es esto que está acá, debe ser igual al segmento U entre el segmento V, que es esto que está acá. Entonces esa relación se le llama de hecho teorema de Tales y se puede generalizar cuando haya muchas paralelas, como lo ven acá. Teorema de Tales. Si existen dos transversales, cualesquiera cortadas por tres o más paralelas, entonces quedan divididas en segmentos proporcionales. ¿Cómo uno usa el teorema de Tales? Solamente agarra un segmento cualquiera, digamos acá el segmento AB, y lo divide entre el segmento que tiene de frente. Si se fijan, AB de frente tiene el segmento A', B'. Y esa es la razón que tienen acá. AB entre A', B'. Y lo dividen entre BC, entre este de acá. ¿Qué segmento tiene de frente? Este de acá, que es B'C'. Y eso es lo que tienen acá. Esas dos divisiones tienen que ser iguales o proporcionales. Es la misma significado. Y otra pareja que puedo agarrar es incluso desde A hasta C. En realidad no importa cuál segmento yo tome, todo es que lo divida entre el que está directamente de frente y esa razón se va a mantener siempre. Como ven, todas estas razones son iguales. Y lo mismo ocurriría si fuera acá con una transversal como este segundo caso. Lo mismo, ustedes agarran dos segmentos cualesquiera.
Incluso miren que hay otro punto aquí. Vamos a ponerle el, bueno, A, B, C. Y vamos a poner que este punto sea D y D'. Entonces la distancia desde C hasta D', entre la distancia de C a D, debe ser igual a cualquier otro segmento que yo tome. Digamos de B' a A', entre B hasta A. Esa es la clave, dividir dos segmentos que están frontales. Vamos a ir ahora a este de la base media, que es un caso particular del primero que miramos. Por ejemplo, si el punto D y el punto E son puntos medios, significa que U es la mitad de toda esta distancia, desde acá hasta acá. O significa que U es igual a V. Entonces lo que dice el teorema de la paralela media es que la distancia MN es igual a un medio de BC. Y sale de eso, porque la medida desde M hasta A es 1 y la medida desde A hasta B, como es el doble, es un 2. Y así se divide 1 entre 2. Lo mismo pasa acá. AN está en razón 1, es A2. ¿Por qué razón? Porque AC mide el doble que lo que mide AN. Y por ende también acá. MN tiene razón 1 y el BC tendría el doble. De ahí sale esta distancia. Que MN vale la mitad de BC. Vamos con otra. Miren que acá hemos terminado todo lo que tiene que ver con teoría en cuanto a las transversales de paralela. Solo es usar el teorema de Tales prácticamente. En cuanto a los rectángulos ya lo habíamos visto. Solo es recordar un poquito que un rectángulo es cuando tiene un ángulo de 90 grados. El segmento que tiene de frente se le llama hipotenusa. A lo otro se le llama catetos. Y entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Estos que tienen acá. C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Vamos ahora a recordar el fórmula para el teorema de la altura. Que si teníamos un triángulo rectángulo y trazábamos la altura desde el ángulo recto, mirábamos que la hipotenusa se quedaba dividida en dos partes, en Q y P. Entonces resulta que la altura al cuadrado, esto que tienen acá, es igual al producto de esos dos segmentos en el que se divide la hipotenusa. P por Q. Eso es igual a H cuadrado. Eso se le llama teorema de la altura. Y por último, los teoremas del cateto, que tiene que ver con esos segmentos en el que queda dividida la altura. Entonces, si yo quiero calcular A, por ejemplo, entonces el cateto A al cuadrado es igual a la hipotenusa por el segmentito que queda más cerca de A. En este caso, ¿cuál dirían que queda más cerca de A? ¿El segmento Q o el segmento P? ¿Cuál piensan? ¿Cuál segmento estará más cerca de A? ¿Q o P? Ok, correcto, como dice Mario. Déjame ver. Dice Mario que es el segmento P. Veamos bien, miren, aquí tengo el segmento P. Va desde acá hasta acá. Mientras que el segmento Q, lo voy a poner con otro color, es este que va desde acá hasta acá. Si ustedes se fijan bien, el que está más cerca del segmento que vale A es Q. Por esa razón es que en la fórmula pone C por Q. Mientras que cuando yo calculo el valor de B, B es esta otra hipotenusa. Entonces B al cuadrado es igual a la hipotenusa C por el segmento P. ¿Por qué P? Porque P es el que está más cerca de él. Y ahí lo tienen. Esas dos formulitas son las teoremas del cateto. Ok, vamos a ver ahora en circunferencia. Estas son de las más utilizadas. Ahorita solo estamos haciendo un repaso de teoría porque ustedes ya tienen el folleto y nos vamos a centrar más en la práctica. Entonces miren este primer teorema. Ya habíamos visto que cuando hay tangentes significa que solamente cortan en un punto.
a la circunferencia. Entonces miren lo que dice acá, que si ocurre que hay dos tangentes, una que pasa por A y otra que pasa por B, entonces el resultado es que el ángulo AOP es el mismo que el ángulo BOP. De hecho, en esta gráfica podemos ver varias cosas que son interesantes. Primero, ¿quién recuerda qué ángulo se forma cuando tenemos una tangente y el radio de una circunferencia? ¿Qué ángulo se forma acá? En este pedacito. Vamos a hacerlo más alejadito. Acá, ¿qué ángulo se forma? En este de acá. Si noten que está conformada por un radio y una tangente. Eso se explicaba en las clases anteriores. ¿Quién recuerda qué ángulo se forma en A? ¿De qué medida? Vamos a preguntárselo. ¿Cómo era? César. César, ¿tú te acuerdas? Sí me acuerdo, pero como que el nombre no se me lo estoy recordando. Ajá, solo el valor, dime qué valor mide. Este, Recuerda, el ángulo que forma una tangente con el radio de una circunferencia. 90. Correcto. Ahí está, 90 grados. Entonces a eso se le llaman ángulos rectos. Por si no se acordaban del nombre. Entonces este ángulo de acá mide 90 grados. Lo mismo ocurre con el ángulo en B, 90 grados. Por otro lado, algo que tienen que tomar en cuenta es que la distancia de A hasta P, esto de acá, es lo mismo que la distancia de B hasta P. Ahora, obviamente, el segmento OP es compartido tanto por el triángulo de arriba como el triángulo de abajo. Y por otro lado, las distancias de los radios siempre son las mismas. Entonces, la distancia de OA a OB es la misma. ¿Qué pasa? Significa que estos dos triángulos son congruentes. Tienen todos sus lados iguales y tienen un mismo ángulo igual. De ahí resulta lo que decía aquí el teorema, que el ángulo AOP, este de acá, tiene la misma medida que el ángulo BOP, eso que estoy marcando en verde. ¿Y qué otros resultan ser iguales? También estos que voy a marcar en anaranjado. El ángulo APO debe ser igual al ángulo BPO también. Esos dos ángulos tienen que ser iguales, para que ahí lo tomen en cuenta. Ok, sigamos entonces. Esa es una propiedad de las circunferencias y las tangentes. Vamos a ver otras. Ok, este es bastante importante y se le denomina potencia de un punto. Y es la potencia de un punto externo en este caso. Noten que el segmento que pasa por Q, R y S, corta en dos partes a la circunferencia, primero en R y después en S. Entonces la idea es buscar las distancias que vayan desde el punto de afuera hasta cada punto de corte. Por ejemplo, yo tengo la distancia de Q hasta R, es la primera distancia. Y la otra sería desde Q hasta S, que es el segundo punto de corte. Y esa multiplicación QR por QS debe ser igual a cualquier otro corte. Por ejemplo, acá debe ser igual a QU por la distancia QT. Incluso si yo trazo otra línea, vamos a dibujarla y vamos a ver si ustedes lo logran deducir. Si yo trazo acá una línea más y la corta en un punto, digamos punto A, y acá en un punto B,
Esta de multiplicación también tiene que ser igual a ¿quién? ¿Cuál sería la primera distancia que voy a tomar? ¿QA, QB o AB? ¿Cuál diría? De esta línea QAB, ¿cuál es la primer segmento que voy a tomar para hacer esta multiplicación? Fíjense bien en las líneas anteriores. Noten que primero va desde el punto de afuera hasta el primer corte y después del punto de afuera hasta el segundo corte. Correcto, como dice César ahí en el chat, es QA. Entonces esto tiene que ser igual a la distancia de QA por ¿qué otra distancia ahora? Ya tomé QA y ahora, ¿desde Q hasta dónde? Vamos a preguntarle a Miriam. ¿Cuál sigue ahora? ¿Qué otra V. distancia? Correcto, QB. Ya tomé QA y ahora voy desde Q hasta B. Entonces significa que aquí en esta igualdad que tengo abajo, bien puedo poner que incluso eso igual al segmento QA por el segmento QB. Y en general puedo trazar infinitos secantes, infinitas líneas que cortan hacia la circunferencia, pero lo que importa es el orden de cómo agarro yo esta multiplicación. Siempre parten desde el punto de afuera y van hasta el primer punto y luego hasta el segundo punto. Y esas multiplicaciones siempre son iguales. Ya van a ver más adelante cómo eso nos sirve. Noten qué pasa en el caso particular que en vez de ser una línea que corta en dos puntos, sea una línea tangente. Pues resulta lo siguiente, se los voy a dejar en GeoGebra para que lo vean un poquito más dinámico. Bien, entonces primero vamos a dibujar una circunferencia. Vamos a dibujar, por ejemplo, esta de acá, por acá. Ahora vamos a poner un punto por de fuera. Acá imagínense ese punto. Y vamos a trazar unas rectas que pasen por este punto y algún otro punto de la circunferencia. Digamos acá. Y noten que también se convierte, se forma aquí el otro segundo punto de corte. En este caso es E. Y ahora vean lo siguiente. Vamos a ver cuánto mide la distancia desde C hasta D y luego la distancia de C hasta E. Para eso vamos a hacer algo. Mejor vamos a trazarla por E, por B, esa recta. Mejor no. Vamos a hacerla como teníamos antes.
Entonces aquí GeoGebra les permite decir cuánto es la media de cada segmento. Vamos a ver acá. Aquí está distancia. Entonces la distancia desde C hasta D, dice que vale 7.28. Y ahora vamos a tomar la distancia desde C hasta E. Dice que vale 12.58. Entonces vamos a medirlo para acá y para acá. Ahora en una calculadora vamos a hacer esa multiplicación. A ver cuánto nos da. Alguien trate de multiplicar inicialmente cuánto es 7.28 por 12.58. ¿Cuánto les da eso? Ok, 31.58. 31.58. 1.58. Ahí lo mandaron por el chat también. Vamos a ver cuánto dice acá en el chat. 91.58. Ok. Entonces veamos ahora qué pasa si yo muevo este puntito. Miren, el de D. Si ustedes se fijan bien, las distancias van cambiando. Va cambiando la distancia desde C hasta D y la distancia desde C hasta E también. Vamos a ver, aquí está más cerca de C. Traten de multiplicar estos otros dos ahora. 6.58 por 13.96. ¿Cuánto les dará? ¿Cuánto les dará eso? $6.56 por 13. Ok, miren, dice que les da lo mismo. Entonces, si se fijan, no importa la distancia que tengan, siempre nos va a dar la misma respuesta. Incluso vamos a acercarlo más. A ver, tengo colocado esto. Ahora sí. Entonces, sigámonos acercando más. Miren que hay un punto en el que ¿qué pasa con el punto D y E? ¿Qué va pasando a medida que yo lo voy moviendo? ¿Quién podría ver? Porque iniciamos desde aquí, miren. Así estaban. Pero yo lo voy moviendo y ¿qué va pasando? Ahí con el punto D y con el punto E. Incluso mientras lo piensan voy a verificar esta multiplicación. 7.76 por 11.8. Miren, siempre da lo mismo. Lo que pasa es que aquí está redondeado. Vamos a ver. En realidad es la misma distancia. Lo único que aquí, como GeoGebra lo da redondeado a 2 decimales, no se puede percibir bien que si es el mismo valor. Pero no aumenta, siempre la multiplicación es la misma. Pero miren qué ocurre con los puntos D y E. ¿Qué va pasando con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Y hay un punto en el que, miren, hay un punto en el que ambos resultan ser los mismos. Cuando ambos son los mismos, ahí es cuando es un punto de tangencia. Porque miren, la recta quedó como tangente a la circunferencia. Entonces resulta que cuando es tangente a la circunferencia, pues los dos puntos o las dos medidas son las mismas. Es como que va dos veces desde C hasta el punto y otra vez de C al otro punto porque realmente son los mismos. Y de ahí es que se deduce esta definición, que cuando es una recta tangente,
El punto R y el punto S cada vez se van acercando tanto que es lo mismo que ir desde Q hasta T. Por eso es que pone QT al cuadrado, porque se toma dos veces la distancia de Q hasta T y otra vez de Q hasta T. Y ahí lo tienen esta propiedad, que cuando es tangente, esa distancia al cuadrado desde Q hasta T es igual a ir de Q hasta R y luego de Q hasta S. Entonces ahí ven, eso es lo que ocurre. Eso es con lo que respecta a tangencia interna, o perdón, potencia externa. Vamos ahora con la potencia interna, que es cuando la intersección de dos secantes es por dentro, no por fuera. Entonces similar, uno solo tiene que tomar la distancia que hay del punto de intersección a los otros dos puntos de la circunferencia. Por ejemplo, aquí está el punto Q, que es el punto de intersección. Yo voy de Q hasta R y luego multiplico por Q hasta S. Y es lo que tengo acá, QR por QS. Igual que en el anterior, primero parto del punto y voy a los otros dos puntos de intersección. Después en la otra, estoy en Q, voy hasta U y luego de Q hasta T. Y es lo que tienen acá. Y esa multiplicación tiene que ser igual también. Se llama potencia interna. Y ahora vamos a ver ya algunos ejemplos de cómo poner en práctica todo eso. Dice el siguiente ejercicio. En la figura, voy a cambiar de color de lápiz, ¿sí? Dice que la distancia de A hasta B vale 25. La distancia de A hasta E vale 18. Esto vale 18. Y la distancia desde A hasta B vale 25. También nos dan que de C, la distancia de acá hasta acá, mide 27. Entonces nos piden conocer el segmento S, que es esto desde E hasta C. Entonces, según la configuración que hay acá en el problema, ¿qué creen que vamos a utilizar? ¿Potencia externa o potencia interna? ¿Qué dirían? ¿Potencia externa o potencia interna? Interna. Exacto, porque el punto está dentro de la circunferencia. Y noten cómo lo hacemos. Como queremos saber cuánto mide desde E hasta C, pues definimos que eso es una variable X. Y como la distancia desde D hasta C es 27, entonces, lógicamente, el otro pedacito desde E hasta E solo resulta de restarle a los 27, le resto esa distancia X. Vamos a ver. Y entonces vemos que de D hasta E vale 27 menos X. Porque X vale esto de aquí abajo que andamos buscando, de E hasta C. Después dice que tenemos por potencia interna que la distancia de A a E, esto que hay acá, de A hasta E, por de E hasta B, esos dos segmentos, debe ser igual a la distancia que hay desde S por la distancia de E hasta D. Entonces, ¿cuánto será todo eso? Pues aquí lo tenemos. ¿Cómo sé yo que la distancia de E hasta B vale 7? Porque todo desde A hasta B vale 25. Y 25 menos los 18 que ya tenemos, eso nos da que vale 7 la distancia de E hasta B. Y por eso solo sustituyen los valores. 18 por 7 es igual a X por 27 menos X. Si se fijan, es como una cruz. 18 por 7 es igual a X por 27 menos X. Y resulta esta ecuación cuadrática. Al resolverla, pues ya da las dos soluciones. Entonces significa que el valor de S puede ser o 6
o 21. Y así hay problemas de potencia interna. Vamos a uno de potencia externa. Dice aquí que la distancia de P hasta A, esto de acá, es la misma que de A hasta D, igual a esto. Aunque la gráfica no se ve así, pero así debe ser. También dice que la distancia de P hasta B vale 4. Ponemos ahí que esto vale 4. Y la distancia de B hasta C vale 7. Entonces dice que PA por PB, noten, aunque no, lo que nos dan es BC, yo siempre parto desde el punto PB, que vale 4, por PC. ¿Cuánto valdría PC? ¿Cuánto valdría PC? ¿Quién me puede decir cuánto es la distancia desde P hasta C? Si ya sabemos que de P a B vale 4 y de B a C vale 7. ¿Cuánto valdría? Alison, ¿qué dice? De P a C, ¿verdad? 11. 11. Correcto, 11. Entonces vamos a la solución. Dice acá que PA por PB, que es lo que tenemos acá, es igual a PB por PC. Eso ya lo sabía. Pero PD, que es la distancia que va desde acá hasta acá, sería el doble que lo que hay de P hasta A, por lo que dicen que estos dos segmentos son iguales. Por otro lado, la distancia de P hasta C, que es la que le pregunté a Alison, sería la suma del segmento PB más el segmento BC. Y eso es 4 más 7, o sea 11. Todo esto mide 11. Y si esto mide X, esto de afuera mide 2X, que es el doble. Y ya tenemos todas las distancias permitidas. Solo hay que sustituir. PA vale X, PD vale 2X, PB vale 4 y PC vale 11. Al resolver esto, nos queda esto, que 2x al cuadrado es igual a 44. Sacamos raíz cuadrada y nos queda que x vale raíz de 22. Y ya conocemos la distancia de P a A, pero la que nos piden es PD, o sea que es el doble. Y la respuesta final sería 2 raíz de 22. Y así se utiliza la potencia externa. Ok, vamos ahora ya a los problemas de entrenamiento, que es poner en práctica todo lo que la teoría que acaban de ver. Se los voy a explicar paso a paso y si alguien tiene alguna duda, me avisa. Entonces empecemos. Dice que acá hay dos transversales y tenemos tres líneas paralelas. Según esto, ¿qué teorema vamos a utilizar? Los teoremas de paralela, los teoremas de triángulos rectángulos o los teoremas para circunferencia. Lo primero es identificar qué teoría vamos a usar. ¿Cuál dirían ustedes? Hemos visto tres. Vamos a preguntarle a Miriam. Miriam, ¿cuál de los tres teorías cree que vamos a utilizar acá? ¿Las de paralela, las de triángulo rectángulo o las de circunferencia? Paralela. Exacto. El mismo problema les dice, como están hablando de paralela, vamos a usar los de paralela. Y vamos a poner los datos. Dice que AC mide 3. Entonces ponemos que este pedacito vale 3. Aquí 3. CE vale 9. Esto de aquí vale 9. DF vale 5.
y nos piden calcular BF, la distancia desde acá hasta acá. Entonces vean, como hay paralela, vamos a llamarle X a esa distancia que nos piden. Yo solamente tengo que agarrar cada distancia en cada transversal y dividirla por la que esté de frente. Entonces, si yo tomara la distancia de B hasta F, que vale X, ¿entre quién lo tendría que dividir? En el otro lado, ¿qué segmento está de frente al segmento BF? ¿Cuál es el segmento que está de frente a BF? Vamos a hacerlo así, más con nomenclatura, y después lo sustituimos los valores. Agarro el segmento BF, que es el que a mí me piden. ¿Entre qué segmento lo tengo que dividir? Que se encuentra de frente, en la otra línea recta. Vamos a ver, aquí mandaron un chat. AE, correcto. AE es el segmento que tiene de frente. Entonces agarro AE. Y esto tiene que ser igual a tomar otro segmento en este lado donde está la X que yo conozca. Digamos, vamos a tomar DF. Entonces pongo DF. ¿Y qué segmento tiene de frente DF? Porque siempre agarro arriba los del mismo lado y abajo tienen que ir los que están de frente. Vamos a ver. CE, correcto. Y ahora solo vamos a sustituir los valores que conocemos de cada uno. Veamos, BF le llamamos X. AE, ¿cuánto mediría la distancia desde A hasta E? ¿Quién lo puede sacar? 12. Correcto, 12, porque sería la distancia desde AC más la distancia de CAE, que sería 3 más 9, 12. Correcto, vamos bien. Sigamos. ¿Cuánto mide la distancia DF? Cinco. 5. Entre la distancia CE, ¿cuánto es CE? 9. 9. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos la manera de calcular X, que es lo que nos piden. ¿Qué tengo que hacer con este 12 que está dividiendo a la izquierda? ¿Qué pasa a hacer ese 9 al otro lado? Multiplicar. Ajá. Entonces X vale 5 por 9, por 12, perdón, sobre 9. Y ahora solo es simplificar. Sacamos tercera es 3, tercera de 2 es 4. Ya no hay nada que se pueda simplificar. Y la respuesta final sería 5 por 4, 20 tercios. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Inciso D. Correcto. Ahí ya lo tenemos hecho. Entonces miren, es bastante sencillo. El mismo problema les dice qué teoría van a usar y solo es aplicarla directamente. Vamos con el otro. Miren aquí igual. Habla de paralelos. Entonces vamos a usar la misma teoría ahorita anterior de paralelismo. Entonces dice que AE vale 5, ahí está. BD vale 3. DC vale 4. Y nos piden cuánto mide la distancia DE. Entonces fíjense bien, aquí tenemos dos triangulitos semejantes. Tienen este pequeño de abajo, que lo estoy pintando en azul. Y tienen el otro grande. Entonces la idea es dividir cada segmento del pequeño entre el segmento que le correspondería en el grande. Por ejemplo, el segmento BD, si se fijan, es el que se parece al segmento AE. Entonces uno puede decir
BD entre AE es igual, díganme qué segmento le correspondería al DC. Siempre arriba agarro el triángulo pequeño y abajo voy a poner lo del triángulo grande. ¿Qué segmento le corresponde al DC en el triángulo grande? AC. AC. Fíjense bien. Se parece DC a AC. Tienen que fijarse que tengan la misma forma. El EC. S, ahí sí tiene más parecido. Entonces es AS. Y ahora solo es sustituir los valores. Como el DED, que es el que nos piden, no lo conocemos, le vamos a llamar X. Entonces sustituimos todos estos datos. ¿Cuánto mide BD? Dice que vale 3. Entre AE. AE dice que vale 5. Debe ser igual a DC, que mide 4. ¿Y cuánto mediría la distancia de E hasta C? ¿Cuánto valdría? X más 4. Correcto, X más 4. Ahora, siempre que tengamos una proporción o así dos fracciones igualadas, hemos aprendido que se pueden multiplicar en cruz. Entonces tendríamos 3 por todo lo de abajo, sería 3x más 12. Y eso tiene que ser igual a 4 por 5, que es 20. Despejen x de ahí y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto valdría x? Solo despejan x y me dicen cuál es la respuesta correcta. Bien, tenemos una respuesta, dice que le da 8 tercios. Correcto, y 8 tercios en decimales, ¿cuánto sería? Serían 2.3, creo. Vamos a ver. 2.6. Entonces la respuesta correcta sería la B, redondeada. Y ahí lo tienen. Ahora, siguiendo el mismo modelo del ejercicio 1, que tienen que dividir un segmento de una transversal entre la que tiene de frente en la segunda transversal, ¿cómo harían el ejercicio de acá? De hecho es más parecido al segundo, porque fíjense que acá tenemos dos triangulitos, el ABC de arriba y el DCE de abajo. Entonces hay que definir qué segmento le corresponde a quién. Para eso quiero que recuerden algo. Si tenemos dos paralelas y encontramos alguna figura Z, ¿qué ocurre con los angulitos que están entre ellos? ¿Cómo son? Si observan una Z entre las paralelas. Son iguales. Exacto. Entonces fíjense que aquí hay varias zetas.
A veces pueden ser al revés, no importa. Pero fíjense bien, este angulito en B, que voy a marcar ahorita, ¿a quién sería igual? ¿Al ángulo en qué vértice? A D. Correcto, a este de D. Y ahora voy a marcar con otro color. Y el angulito en ¿a quién tendría que ser igual? Al de correcto. Entonces, esto de marcar ángulos correspondientes también sirve para la hora de relacionar las distancias, porque los ángulos, las medidas que tienen de frente los ángulos son los lados correspondientes. Y van a ver qué fácil sale. Y estos son iguales, por lo que le había dicho que se forma una X, entonces los que están opuestos son iguales. Teniendo esa marca de ángulos, vamos ahora a sacar con mayor facilidad qué segmento le corresponde a quién. En el triangulito de arriba, ¿qué segmento está de frente al ángulo anaranjado? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es la distancia que está de frente al ángulo anaranjado acá arriba? 3, correcto. AC, entonces podemos decir AC, que ese segmento que está frente al anaranjado arriba, entre igual, ¿qué segmento está de frente al anaranjado aquí por abajo? La clave es eso, fijarse en los segmentos que tienen de frente los mismos ángulos. Anaranjado con anaranjado, verde con verde y azul con azul. Entonces el que tiene abajo, ¿cuál sería? C, correcto. Continúen. ¿A qué va a ser igual entonces? Ahora vayamos con el ángulo verde. ¿Qué segmento tiene de frente arriba? El BC. Correcto. Entonces vamos con el BC. ¿Entre quién? Estamos con el verde ahorita. Noten que BC es el que está de frente. ¿Quién tiene de frente el verde de abajo? Ahí lo tiene. Era DC. Y por último, todavía tenemos una razón más. ¿Quién me dice cuál es la última razón? ¿Quién pongo arriba y quién pongo abajo? AB. Siempre el del triángulo pequeño arriba y el triángulo grande abajo. Aunque también lo pueden hacer al revés. La idea es que respeten el orden. Arriba pueden poner todo lo del grande y abajo todo lo del pequeño. Y en el chat ya teníamos AB entre DE. Correcto. Entonces ahora solo es cuestión de sustituir los datos y ver cómo quedaría esta razón. Veamos, quedaría así. AC mide 3. Entonces 3 entre EC, C que vale 6, debe ser igual a BC. Vamos a ver. BC vale 5 sobre CD que vale A. Y esto tiene que ser igual a AB que vale 7 sobre B. Correcto. Entonces ahora miren, aquí hay dos maneras de hacerlo. Vamos a explicarle las dos. La primera
es usando la propiedad de proporciones, que cuando ustedes tienen varias proporciones así igualadas, la pueden igualar incluso a la suma de alguna o todas de ellas. Por ejemplo, como a mí me piden cuánto es A más B, yo bien puedo tomar estas primeras dos de acá, estas últimas dos donde aparece A y B, y sumar respectivamente lo de abajo y lo de arriba. Entonces significaría que la misma razón 3 sobre 6 debería ser igual a la suma. Abajo me queda A más B, entonces colocamos A más B. También esto es válido para la resta, pueden restar o sumar y siempre se va a mantener la misma proporción. Todo es que lo hagan en orden, los de arriba con arriba, los de abajo con abajo. Y arriba sumo 5 más 7. ¿Cuánto es 5 más 7? 2. Entonces ahí lo tienen. Significa entonces que 3 sobre 6, por las razones que acabamos de ver, es igual a todo esto que está en azul. Pero por propiedades de proporciones, yo lo puedo igualar a la suma parcial de A más B con 5 más 7. Y ahí ya voy a tratar de despejar el A más B que yo necesito. ¿Cómo? Igualando esta primera ecuación con esta que tengo acá. La primera con la última. Y como es una igualdad de fracciones, multiplicamos en cruz. Y nos queda que 3 por A más B es igual a 12 por 6. Ahora este 3 que multiplica la más b no me interesa, lo pasamos a dividir al otro lado. Y resuelvan eso, ¿cuánto es 12 por 6 entre 3? ¿Cuánto les da? Pero fíjense que acá sí se puede simplificar el 3 con el 6, por ejemplo, y les queda 2. Y 12 por 2 nos da 24. Entonces la respuesta final es el inciso A, 24. Esta es una manera de hacerla. No sé si lograron entenderla. Y ahora les voy a enseñar otra, que es más por lógica. Miren en la otra. Vamos a centrarnos otra vez. Voy a borrar esto que está en rojo. Vamos a olvidarnos de esto. Lo que está en rojo, olvidemos eso rojo. Solo centremos en lo azul. Como teníamos 3 entre 6, ¿cómo se puede simplificar 3 entre 6? ¿A qué sería equivalente? A un tercio. Verifíquenlo bien. 3 y 6, ¿cómo se simplificaría? No es un tercio. Un medio, correcto. Como dice Allison, un medio. Simplificamos el 3, el 6. Nos queda un medio. ¿Qué significa esto? Ya anteriormente habíamos dicho que cómo se llamaban las razones. Que la media de arriba es a la de abajo como 1 es a 2. Eso significa. Es decir que todo lo de arriba, lo de abajo va a ser el doble. Por ejemplo, miren, como era 3, el doble es 6. Entonces de ahí podemos sacar directamente el valor de A. Si arriba es 5, ¿cuánto tiene que valer A? Según lo que le acabo de explicar, que lo de abajo siempre es el doble, por esta razón. ¿Cuánto tiene que valer A? Si arriba es 5, ¿cuánto es el doble de 5? Y similarmente, para encontrar B, ¿cuánto es el doble de 7?
10 y 14. Correcto, entonces significa que A vale 10 y B tiene que valer 14. Ya conociendo A y B podemos sumarlo, que es lo que nos piden. ¿Cuánto sería 10 más 14? ¿Cuánto da 10 más 14? Da la misma respuesta, ¿no? 24. Entonces miren, es otra manera de hacerlo. Cuando ustedes ya saben la proporción que hay y les queda así 1 es a tanto, significa que lo de abajo, por ejemplo, si fuera 1 sobre 3, lo de abajo es el triple de lo de arriba. Si fuera 1 entre 5, significa que lo de abajo es el 5 veces lo de arriba. Y así sirven las proporciones. Ok, entonces ahí vemos que lo sacamos de otra manera más rápido. Bien, vamos a dejar un ratito las de paralelas por el tiempo y vamos a pasar a las de rectángulo. Vamos a avanzar en este, creo que el primero de rectángulo. En el 6. Anoten el problema, luego lo hacemos. Ok, ya lo anotaron. Entonces vamos a ver. Fíjense que aquí tenemos dos triángulos. Y les pregunto, ¿este ángulo B a qué ángulo le correspondería en el triángulo pequeño? D. El de D, correcto. Eso es clave, siempre basarse en los ángulos porque así elegimos correctamente los lados que vamos a utilizar. Ahora en este caso el anaranjado, por ser opuesto al vértice, tiene que ser igual a este de acá. Así podríamos establecer razones de semejanza entre el triángulo grande y el triángulo pequeño. Vamos a anotar los datos ahora. Dice que ED vale 1, CD vale 2, AE vale 6 raíz de 3. Entonces fíjense que AE es toda la distancia que hay desde A hasta E. Abarca los dos triángulos y nosotros queremos separar triangulito por triangulito. Entonces si yo le llamo X a este segmento, ¿cuánto valdría desde A hasta C? ¿Quién me lo dice? Noten que ya tenemos desde A hasta E, pero yo solo quiero desde A hasta C. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa X? Sumarla, restarla, dividirla, multiplicarla. Fíjense aquí en este gráfico, tengo la distancia desde A hasta E y ahorita acabo de decir que X es la distancia desde C hasta E. ¿Qué tengo que hacer con esos bloques para obtener la distancia que me hace falta? De A a C. Restarlo. Correcto, entonces significa que desde A hasta C sería 6 raíz de 3 menos X. Ahora sí ya tenemos esa distancia. Y bien, nos piden, dice, determinar el perímetro. Ok, pero otra cosa que no hemos utilizado para nada. ¿Qué tipo de triángulos son el pequeñito y este grande de acá?
¿Cómo se le llaman a ese tipo de triángulo? Triángulo rectángulo. Así es. Y en los triángulos rectángulos aprendíamos varios teoremas. Como aquí no hay altura, no interesa ni el de la altura ni los catetos. Solo están los lados y la hipotenusa, entonces hay que utilizar el teorema de Pitágoras. Primeramente, en este triángulo pequeño, ¿cuánto mide la hipotenusa aquí? En el pequeñito, el CED. 2. Correcto, entonces decía el teorema de Pitágoras que 2 al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, debía ser igual a cada uno de los catetos al cuadrado y sumado. Entonces a x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces veamos, ¿cuánto es 2 al cuadrado? Nos daría que 4 es igual a x cuadrado más 1 cuadrado, que es 1. Este 1 lo mandamos a restar y nos queda que 3 es igual a x al cuadrado. Para encontrar x sacamos raíz cuadrada y tenemos entonces que esa distancia x vale raíz de 3. Entonces ahora en vez de trabajar con x ya vamos a trabajar con un valor numérico. Vamos a poner acá que esto valía raíz de 3 y por ende aquí es 6 raíz de 3 menos, en vez de x, una raíz de 3. ¿Y cuánto es 6 raíz de 3 menos otra raíz de 3? ¿Cuántas raíz de 3 nos quedarían? Note que tengo 6 raíz de 3 y le estoy quitando una. ¿Cuántas me quedan? 5 raíz Así es. de 3. Entonces borramos todo esto y ya ponemos directamente la respuesta, que aquí es 5 raíz de 3. Ok, ahora sí. Podemos establecer la semejanza. Dividir los segmentos correspondientes. Entonces vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo con este verde. Y noten, por ejemplo, el segmento que está de frente al anaranjado en el pequeño vale 1. Pero en el grande sería AB. Entonces podemos decir que AB que es en el triángulo grande, dividido entre 1, que es del triángulo pequeño, tiene que ser igual. Veamos ahora los que están en el verde. A 5 raíz de 3, que es del triángulo grande. 5 raíz de 3 entre, ¿quién está de frente del verde acá? En el pequeño, solo raíz de 3. Entonces entre raíz de 3. Aquí si se fijan podemos simplificar la raíz de 3. El 1 no afecta en nada y ya sale directamente que AB tiene que valer 5. Entonces aquí el segmento AB valdría 5. Vamos a hacer algo similar con el otro. Vamos a volver a hacer ahora en el grande. El que está frente al triángulo, al ángulo recto, en el triángulo grande, es la hipotenusa BC. Entonces podemos decir BC entre el segmento hipotenusa en el pequeño, que es 2, debe ser igual. Usamos otra pareja. Si quieren ahora usamos el anaranjado, que ya lo conocemos. Debe ser igual a 5, que es el que está frente al anaranjado en el grande, entre
1, que es el que está frente al anaranjado en el pequeño. Entonces, como esto es 2, pasa a multiplicar y resulta que BC es igual a 5 por 2 entre 1. Y eso sería 10. Entonces ya tenemos el valor de BC, que valdría 10. Entonces ya tenemos todos los datos del triángulo grande, los lados. Y cuando dice perímetro, ¿quién recuerda qué significa perímetro? ¿Quién se acuerda qué es perímetro? Es la suma de sus lados. Exacto. Entonces en este caso sería el lado 10 más 5 más 5 raíz de 3. 10 más 5 es 15, entonces queda 15 más 5 raíz de 3. Y la respuesta final es el inciso D. Ahí lo tiene. Entonces es una combinación entre triángulo rectángulo y semejanza, que es lo que acabamos de ver. Tienen ese otro ejercicio resuelto. Vamos a seguir avanzando. Este es similar. Este ya es como los de semejanza. Paralelos también. Vamos acá, los de círculo. Casi no hay muchos de círculo. Vamos al 10. Dice acá que en la figura los puntos A, C y D están sobre la circunferencia. Dice que B, C y D son colineales. Ahí está. Y el segmento AB es tangente a la circunferencia y mide 8. Entonces ponemos la medida que vale 8. Si BC vale 4, ¿cuánto mide el segmento DC? Le vamos a llamar X. Entonces aquí tiene que ver con potencia de punto externo. ¿Se acuerdan qué pasaba con este segmento cuando era tangente? ¿A qué potencia lo elevábamos? Sería 8 elevado a qué potencia. Y eso, que vamos a ver a qué potencia es, tenía que ser igual a la distancia que hay de B hasta los dos puntos de corte. La primera distancia sería BC, que vale 4, por la distancia que hay desde B hasta D. ¿Cuánto valdría desde B hasta D? Acá en este problema. Y me dice que tiene que pasar con ese 4 y con esa X. Se suman. Exacto, entonces me quedaría por X más 4. Y ahí solo me falta esta potencia. ¿Qué potencia tengo que elevar el segmento BA? ¿Quién se acuerda? Que ese segmento tangente. Venía la misma idea. Recuerden de que el segmento se va uniendo cada vez. Ahí está. Primero se multiplican, pero a medida que se van acercando, resultan ser el mismo punto. Entonces, en ese periodo, cuando son el mismo punto, tienen el mismo valor y entonces quedaría como elevado al cuadrado. Entonces significa de que el AB se eleva al cuadrado. Y solo es resolver esta ecuación. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? Si se fijan, 8 al cuadrado sería 64, ¿no? Este 4 que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría 64 entre 4, 16. Entonces significa que 16
es igual a x más 4. Díganme cuánto tiene que valer x entonces. ¿Cuánto vale x? 12. Correcto, ya está hecho. Veamos este otro, el 11. Dice que un punto P es exterior a un círculo de centro C y radio 5. Entonces, como el radio es 5, vamos a poner que esto vale 5. Esto también vale 5. Desde P se trazan los segmentos tangentes PA y PB, donde A y B son los puntos de tangencia. Dice que si PA es igual a PB y vale 12, entonces esto vale 12. ¿Cuánto mide la distancia de P al segmento AB? Nos piden la distancia desde acá hasta acá. Entonces aquí tiene que haber una línea, aquí formarían 90 grados. Ok, entonces para empezar, noten lo siguiente. Al principio lo pregunté. ¿Quién se acuerda cuánto mide el ángulo que forma una tangente con un radio? ¿Quién me lo dice? El ángulo que se forma acá en A, entre una tangente y el radio de una circunferencia, ¿qué ángulo se forma? Un ángulo de 90 grados. Perfecto, así es. Entonces acá ponemos 90 grados. Y notan que entonces también acá hay 90 grados. En realidad basta concentrarnos en uno de los triángulos, no es necesario los dos. Pero bueno, acá arriba queda un triángulo rectángulo, el PAC. Y este segmentito AB realmente resultaría ser la altura en ese triángulo. Y entonces ya vemos que podemos utilizar quizá el teorema de la altura, quizá el teorema del cateto. Pero bueno, antes de eso necesitaríamos conocer cuánto vale la hipotenusa PC. Si tengo que AC vale 5 y AP vale 12, significa que esos son los catetos. Y puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Y decimos que PC, que es la hipotenusa, al cuadrado, sería igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Díganme cuánto es esto, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿cuánto da? ¿Cuánto es 5 al cuadrado más 12 al cuadrado? 169. Entonces ahora le sacamos raíz. ¿Y cuánto es la raíz de 169? 13. Entonces significa que esa hipotenusa desde P hasta C vale 13. Vamos a borrar aquí porque esto no es tan necesario. Basta solo concentrarnos en el primero. Entonces observen bien. Tenemos la distancia desde P hasta C. Eso vale 13. Pero el que andamos buscando es este pedacito. Lo voy a poner en verde. Desde acá hasta acá. ¿Se acuerdan que eran los pedacitos que le decíamos antes? Trazamos la altura y quedan dos pedacitos. Entonces tenemos hipotenusa. Necesitamos este pedacito, vamos a llamarle X. Y tenemos cateto. ¿Qué teorema relacionan la hipotenusa, esos pedacitos y los catetos? ¿El teorema de Pitágoras, el teorema de la altura o el teorema del cateto?
Quédense con esta imagen y vamos a regresar a la teoría para que me digan. Solo quiero que sepan. Teorema de la hipotenusa, perdón, de Pitágoras es este. Noten relación a los tres lados grandes. Teorema de la altura necesita relación a la altura y los dos pedacitos. Y el teorema del cateto relaciona los catetos en los pedacitos y la hipotenusa. No usa la altura. Entonces, ¿cuál de esos tres nos serviría acá? Nos interesa saber cuánto vale la altura. ¿Qué dicen? Ashley, Allison, nos interesa saber cuánto es la distancia desde A hasta aquí abajo. Fíjense que la que nos interesa es la distancia desde P hasta este puntito. No nos interesa la distancia desde A hasta ese punto. Por lo tanto, no vamos a utilizar el teorema de la altura, porque de hecho, si usáramos el de la altura, también necesitaríamos este otro segmento y no lo tenemos, el que va del punto hasta C. Entonces, el único teorema que relaciona este pedacito, la hipotenusa, que ya la conocemos, y un cateto, es el teorema del cateto. Y decía que el cateto más cercano a este lado, al cuadrado, era igual a ese segmento por la hipotenusa. Entonces, aplicándole al problema, sería que 12 al cuadrado, que es el cateto que está más cerca de lo que queremos, debe ser igual a ese segmento de X por la hipotenusa, que vale 13. Entonces este 13 lo mando a dividir. Ya sabemos que X valdría 12 al cuadrado sobre 13. ¿Cuánto es 12 al cuadrado sobre 13? ¿Cuál sería la respuesta correcta? La B. Porque dice 11.07 y entonces redondeado es 11.08. Correcto, ahí lo tenemos. Entonces, conclusión, usamos la propiedad de que la tangente y un radio siempre forman un ángulo de 90 grados. Automáticamente hay un triángulo rectángulo. Nos dimos cuenta que lo que nos pedían eran uno de los segmentos en los que divide una altura a una hipotenusa. Con el teorema de Pitágoras calculamos la hipotenusa y con el teorema del cateto conocíamos ese pedacito X. Y listo. Entonces vamos a ver qué otro ejercicio. Bueno, ya hay poquito. Vamos a hacer este último para finalizar. Y ahí les voy a lo voy a subir automáticamente a YouTube para que lo repasen. Y creo que hay otro video también de esto que se los voy a compartir, que ya tengo ahí del año pasado, pero son otros ejercicios. Dice acá que los segmentos PA vale 8, acá vale 8, el segmento PB vale 24, PB desde acá hasta acá, PD vale 16 y nos piden calcular la medida de PC. Este salió fácil. Entonces, si se fijan, es potencia interna o externa. ¿Qué dicen?
Externa. Así, entonces siempre va desde el punto hacia los puntos de corte. Entonces la razón sería PA por PB tiene que ser igual a PC, que es el primer punto, por el segundo punto, PD. Y solo hay que sustituir los datos. PA vale 8, PB vale 24, PC vale X, que andamos buscando, y PD vale 16. Este 16 pasa a dividir, ya nos queda 8 por 24 sobre 16 y nos da el valor de X que andamos buscando. Resuelvan eso, ¿cuánto les da? Doce. Exacto, porque podemos simplificar el 8 con el 16, nos da 2, y mitad con 24 da 12. Respuesta final 12. Ok, entonces solo les voy a mostrar cuál es el otro video, si no me recuerdo. Aquí está en el canal, para que también lo puedan chequear.